Ya, bien. Buenas noches. Nosotros somos el grupo 7 y le vamos a hablar sobre sobre enfermedad hematológica por defecto de la fase plasmática. Este grupo está compuesto por Ericaro Ortiz Peña, Corintia Rosario y Dani Aquino, que esa soy yo. Las enfermedades hemorrágicas por factores plasmáticos son las alteraciones de la fase plasmática de la hemostasia o coagulación. Propiamente dicha, se denominan en coagulopatías, las cuales pueden ser congénitas o adquiridas. Las coagulopatías congénitas, por lo general, afectan a un solo factor de coagulación y según sea la magnitud del defecto, pueden aparecer en la infancia, la adolescencia o la madurez. En ocasiones, solo pueden ser detectadas por un análisis de laboratorio. Las coagulopatías adquiridas en general afectan a varios factores de la coagulación en forma simultánea. Y además pueden alterar también la fase celular de la hemostasia, trombocitopatía o trombocitopenia. La puede pasar, por favor. Las coagulopatías congénitas, estas enfermedades, los factores de la coagulación se encuentran anormales. Es una anomalía que puede ocurrir en la cantidad de proteínas circulante o la función de esta. Pueden ser hereditarias o adquiridas de un solo factor o múltiples factores. La puede pasar, por favor. La hemofilia. A la deficiencia del factor 8 se le denomina hemofilia A, en tanto que la del factor 9 recibe el nombre de hemofilia B. Hay similitudes entre ambos tipos y aunque clínicamente son distinguibles, la gravedad del cuadro clínico es mayor en la hemofilia A que en la B. La distinción entre ambas no solo tiene un interés académico, también es importante en función de su tratamiento debido a las diferencias existentes entre las moléculas de los factores 8 y 9. Se sintetizan en el mismo lugar, en el hepatocito, y tienen semividas diferentes. 15 horas para el factor 8 y 24 horas para el factor 9. Poseen unas características de estabilidad distintas. El factor 8 es lábil, en tanto que el factor 9 es estable en conservación al 4 grados Celsius. El cuadro clínico varía de acuerdo con la concentración plasmática del factor deficiente y se define una hemofilia como grave, cuando la concentración del factor deficiente es inferior al 1%, moderada cuando se encuentra entre 1 y 5%, y leve cuando tal concentración es entre 5 y 30%. El tipo de hemofilia A o B, junto con la concentración del factor, hace que el pronóstico sea muy variable de un caso a otro. La hemofilia A o B tienen una herencia recesiva ligada al cromosoma X, o sea, ligada al género. Eso significa que en la hemofilia la mujer no padece la enfermedad, sino que la transmite a los descendientes varones, en tanto que sus hijas podrán ser o no portadoras. Un ejemplo de esto es la herencia en la transmisión en la familia real española.
La puede pasar, por favor. Las características de la deficiencia del factor 8 son las siguientes. Se presenta con sangrado prolongados o espontáneo, sobre todo en articulaciones, y a esto se le llama hemartrosis, en los músculos y tejidos blandos también. La gravedad variable según el nivel de actividad del factor 8 y está ligada al cromosoma X, por lo que afecta principalmente a los hombres. En el diagnóstico, la historia clínica y antecedentes familiares, también se utilizan pruebas de coagulación, o sea, tiempo parcial de tromboplastina activada o TPTA prolongado. La medición del nivel del factor 8 en sangre también. En el tratamiento tienen administración de concentrados de factor 8, o sea, profilaxis o cuando hay sangrado. Las terapias son génicas en investigación para corregir la mutación genética. La puede pasar, por favor. En la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9 o enfermedad de Christmas, las características de la deficiencia del factor 9 son las siguientes. Sus síntomas son muy similares a los de la hemofilia A, con sangrado en articulaciones, músculos y otros tejidos, también ligada al cromosoma X, o sea, al cromosoma 10. En el diagnóstico se utilizan pruebas como el TTP prolongado, la medición del nivel del factor 9 en sangre y la historia clínica y antecedentes familiares. En el tratamiento, la administración de concentrado de factor 9 y terapia génica para corregir el defecto genético. Por ejemplo, este medicamento es el que yo tengo atrás. La puede pasar para atrás, por favor, porque está atrás. Ese medicamento que ya yo le presenté atrás es el que ahora se está poniendo a prueba. Bueno, es el que ahora que se llama Emilibra, que es de Mundo Médico, de esa compañía, y es el que se está poniendo a prueba para corregir lo que es la hemofilia. Ya tiene un tiempo